justo antes de la pandemia. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de mejorar la atención, mejorar los estudios y mejorar el seguimiento a los pacientes con dolor. Dado que el dolor se ha venido a constituir ya no como un síntoma prevalente en la consulta a todo nivel, sino como un trastorno cada vez más frecuente, y sobre todo este concepto que vamos a ver involucra el dolor crónico. Clasifica entonces el dolor crónico de acuerdo a la etiología, a la fisiopatología y a la localización en 7 esferas de dolor, de distribución del dolor. Estas 7 esferas incluyen el dolor crónico primario, es decir, el dolor como enfermedad, el dolor como un síndrome, y abarca el dolor crónico de acuerdo a la localización que el paciente refiere. Cuando el dolor es lo generalizado, encaja la fibromialgia. Entonces, cuando hablamos de fibromialgia, hablamos dentro de la nueva clasificación de la IASPI de dolor crónico primario generalizado. Bien decía en la primera exposición la doctora Cristaldo que antes dividíamos el dolor, y ustedes lo han visto, en 2 tipos de dolor. Dolor nociceptivo, que es aquel que tiene un daño que nosotros podemos hacer, el paciente hace evidente, nosotros podemos ver, y aquel dolor que no vemos. El paciente no sabe la causa, pero le duele, y que hemos denominado neuropático, ¿verdad? Pero aparece una tercera clase de dolor, que es el dolor, como dice aquí, nociplástico. ¿Y qué es el dolor nociplástico? Es una variante del dolor neuropático, porque en definición el dolor nociplástico surge de la percepción nociceptiva, pero una percepción nociceptiva alterada. No es una percepción normal, porque no se evidencia daño tisular, no se evidencia daño tisular real o potencial que active aquellos receptores periféricos del dolor, y tampoco hay evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial como el dolor neuropático, que sí está dañado. Sabemos que es un problema donde hay daño somatosensorial que origina el dolor. Típico dolor neuropático, por ejemplo, la neuropatía diabética, la neuralgia posherpética, dolor de miembro fantasma, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Entonces, con estos precedentes, hablamos del síndrome fibromiálgico, del síndrome de fibromialgia. ¿Cómo podemos definir entonces, en base a estos criterios, al síndrome de fibromialgia? Es un dolor musculoesquelético generalizado, crónico, asociado a fatiga, alteraciones del sueño y otros síntomas cognitivos y somáticos. Cabe dentro de lo que actualmente se conoce como un síndrome de sensibilización central. Y vamos a ver que unos años atrás también había una definición muy interesante de un reumatólogo mexicano, el doctor Martínez Lavín, que hablaba de la fibromialgia, del síndrome de fibromialgia, como una disautonomía del sistema nervioso autónomo. Explicaba que esta disautonomía era un estado en el cual se pierde la plasticidad de adaptarnos a las diferentes situaciones de estrés o de cambios que normalmente el cuerpo y nuestro sistema nervioso autónomo tiene la capacidad de adaptación. Si yo me asusto, secreto una serie de mediadores hormonales, neurotransmisores, que van a aumentar mi frecuencia cardíaca, van a subir mi presión arterial, pero inmediatamente pasa ese estado, mi cuerpo vuelve a un estado basal normal. Pues resulta que estudios que hace este doctor, sobre todo relacionados a la frecuencia cardíaca, los pacientes con fibromialgia pierden esa capacidad, esa plasticidad
capacidad de adaptarse al miedo, al estrés, al enojo, a la frustración, y no vuelven a un estado basal. Quiere decir que están permanentemente bajo acción del sistema simpático. De tal manera que decimos que el paciente con fibromialgia tiene un procesamiento desordenado del dolor. No es aquel dolor que tiene un inicio y que tiene un fin, sino que es un dolor influenciado enormemente por la desadaptación de su sistema simpático. Y la característica de esa desadaptación es que tiene una hiperexcitabilidad ante cualquier estímulo que involucra también una hiperalgesia. Y ese es el dato más importante, que el paciente con fibromialgia va a tener hiperalgesia y va a tener también otro síntoma importante, que es la alodinia, que ustedes ya lo saben, que es la sensación dolorosa hacia estímulos que normalmente no son dolorosos. En cuanto a los síntomas, que además son importantes en la fibromialgia, vamos a ver que el dolor musculoesquelético generalizado se presenta en un 100% de pacientes, pero además, no menos importante, hasta un 85%, trastornos del sueño, fatiga inexplicable y rigidez matinal, síntomas que fácilmente nos hacen confundir con otro tipo de patología reumática. Además, va a tener el paciente hasta en un 69% parestesias, cefalea, ansiedad, depresión y trastornos de pánico. Y finalmente, hasta en un 35%, toda esta cantidad de síntomas, entre los cuales dos son muy importantes mencionar. Uno, que es la afección o síntomas a nivel gastrointestinal, que característicamente hasta un 30 o 35% de pacientes son diagnosticados como síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable se caracteriza por episodios de dolor, distensión y sensación de gran disconfort gastrointestinal. Y el otro dato importante es el fibro-fog, que es esa incapacidad que tiene el paciente con fibromialgia de concentrarse, de olvidos frecuentes, o de estar llevando una charla y que de pronto aparece como una neblina, como una nebulosa, que el paciente hace que se pierda o que pierda el hilo de la conversación, y que el paciente en consulta nos dice: me olvido, no sé dónde dejé algo, o no puedo mantener una charla, que es lo que caracteriza con bastante frecuencia a los pacientes con fibromialgia. La etiología de la enfermedad es desconocida. Sin embargo, estudios relatan que existe una predisposición genética hasta en un 50% de los pacientes. Esta herencia, esta alteración genética, se ha descubierto que está ligada a un polimorfismo en los receptores de las 5-hidroxitriptamina, en los receptores de la dopamina y en el transportador de serotonina. ¿Qué son la serotonina, la dopamina? Que son mediadores de la respuesta algógena. También existe una disminución de los neurotransmisores antinociceptivos, es decir, aquellos que van a modular nuestra respuesta al dolor, como son la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, y al mismo tiempo se ha evidenciado un aumento de sustancias algógenas mediadoras del dolor, que ya la conocen, como son sustancias beta y glutamato, ¿verdad? Sí. Entonces, también existen factores ambientales que están relacionadas tanto en el inicio de la enfermedad, en el momento en que se desencadena la enfermedad, como en la perpetuación de la enfermedad y en las recaídas o exacerbaciones de las crisis de dolor que tiene el paciente. Entonces tenemos factores ambientales como un trauma psicológico o físico. De hecho, casi siempre puedo decir por experiencia propia que es posible identificar un detonante en el paciente que tiene fibromialgia. Es posible que en las primeras consultas el paciente se niegue a reconocer. Muchas
muchas veces lo reconoce. Desde que perdí a mi marido, por ejemplo, desde que mi marido murió, tengo dolor. O desde que mi hijo tuvo un accidente, tengo este dolor. O desde que el banco me quitó mi casa, tengo este dolor. Siempre es posible identificar, en la mayoría de los pacientes, un factor detonante. Y es importante decirle al paciente qué sucedió en su vida en este momento en el cual usted empezó a tener estos síntomas por los cuales viene, que es, como les digo, principalmente dolor. Se asocia además a apnea del sueño, a infecciones virales como el virus de la hepatitis C, Epstein-Barr, parvovirus B19, estrés emocional, inflamación articular, porque no es infrecuente que aquellos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria cursen además con fibromialgia. Y esta imagen tan característica de tantos años que la vemos como que identifica la fibromialgia, porque marcan los puntos en estas tres mujeres desnudas, marcan los puntos dolorosos que el médico tiene que ir, o tenía que ir a buscar, ya no, tenía que ir a buscar para hacer un diagnóstico de fibromialgia, ¿verdad? Entonces, entendemos que el síndrome de fibromialgia es polimorfo porque tiene muchos síntomas, es variable, algunas veces está mejor, algunas veces está peor, nunca está bien o muy rara vez está bien, es persistente desde que comienza la enfermedad, se presenta o evoluciona persistentemente, no hay días excelentes, casi siempre hay días más o menos o malos, y preferentemente muscular. Es de alta prevalencia, se ha establecido por diferentes estudios que en consulta de atención primaria la fibromialgia alcanza hasta un 6% de frecuencia como enfermedad o como motivo de consulta, y en los servicios de reumatología asciende hasta un 20%, una altísima prevalencia. Y es porque también los médicos como que puede ser que diagnostiquen o sospechen de una fibromialgia, pero el paciente fibromialgico es pesado porque trae una carga emocional y además que tenemos que buscar una receta, una indicación que lo pueda mejorar al paciente, y hay que entablar una conexión con el paciente para que uno no pierda ese paciente. Bueno, entonces la consulta en reumatología pues se hace bastante frecuente. Entonces muchos colegas no quieren tratar fibromialgia, que es un paciente pesado. Este cuadro lo volvemos a ver aquí porque quiero referirme a los criterios que antiguamente se utilizaban, que todavía siguen vigentes en cuanto al examen que uno tiene que realizar al paciente, por dos motivos. Uno, porque sí tiene una traducción para nosotros como médicos, y tiene una importancia para el paciente porque dice, esta doctora sí me examinó, ¿no? Entonces, la importancia va también por eso, de que el paciente necesita que lo examinen, que le muestre que uno está interesado en él. Y estos criterios entonces ya prácticamente han sido reemplazados por otros criterios que abarcan un poco más el espectro amplio de lo que significa la enfermedad. Y estos criterios se revisan en el año 2010, la Academia Americana de Reumatología los revisa y establece ya no puntos dolorosos, sino áreas dolorosas. Ya no puntos dolorosos, sino áreas dolorosas. Y establece entonces todas estas áreas que están aquí de colores en estos cuerpos, en anterior, posterior y en anterior. Identifica las áreas dolorosas y además identifica la severidad de los síntomas, interpretando que lo que el paciente está expresando, es decir, dolor generalizado, en qué zonas el paciente identifica que tiene dolor, y además da una puntuación a la severidad de los síntomas que el paciente está manifestando y permite la introducción de estos síntomas que, si bien no son, no podemos verificarlos, pero casi con mucha constancia el paciente nos relata cómo son
la fatiga, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos. De tal manera que también aparece una escala donde el paciente puede marcar qué tipo de síntomas ha tenido, y estos síntomas tienen una puntuación que nos van a marcar primero el diagnóstico y nos van a permitir luego, posteriormente, al seguimiento del paciente. Entonces tenemos que en el año 1990 teníamos criterios diagnósticos como los trigger points, ¿no? Los puntos gatillo o los puntos dolorosos, de los cuales teníamos que tener por lo menos 11 de los 18 puntos gatillo. Como estos criterios diagnósticos implicaban que el médico sea el que mide el dolor del paciente, esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque entendemos el dolor como algo individual, intransferible, personal, que solamente uno puede saber cuánto le duele. Por lo tanto, el médico no es capaz de decir le duele 5, le duele tal área. No es posible. Entonces le traspasa al paciente la responsabilidad de cuantificar su dolor, porque es él el que siente el dolor. Entonces, en el 2010 se excluye la evaluación del médico y es el paciente el que va a cuantificar su dolor. El paciente cuantifica su dolor a través de diferentes cuestionarios, y uno de estos cuestionarios que sale ya es el cuestionario para diagnóstico rápido, que se llama FIRS, y que es actualmente de mucha aplicación, que sirve sobre todo para unificar criterios y que el paciente de atención primaria o el neurólogo o cualquier especialista pueda identificar estos síntomas rápidamente y sospechar de una fibromialgia y pueda derivar al paciente para que sea tratado, como vamos a ver que el paciente pues es encarado desde el inicio. Tomando en cuenta que tanto el examen físico y los exámenes complementarios son absolutamente normales. ¿Qué implica esto? Que no vamos a solicitar, a no ser que dentro de nuestra evaluación amerite algunas pruebas. ¿Por qué?